Estamos de vuelta, amigos, amigas, y ahora vamos a conversar de algo que de alguna forma toca la contingencia, que tiene que ver con el alza que podrían llegar a tener las cuentas uno dice de la luz, pero es de la electricidad, por supuesto. Para conversar de todo eso nos acompaña nuestro invitado, José Luis Opaso, CEO de Ciudad Luz, para ahondar sobre estos temas. Como dije, ¿cómo estás, José Luis? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Encantado de estar contigo, Alex y Erwin. Oye, por ahí se filtró tu hijo, pero que nos espere un poco porque dile que tenemos que terminar el programa. No importa si en la radio así de repente se cruzan los Sí. gatos, los hijos, las señoras, los maridos, pero no importa. Saludamos también, como tú lo hiciste, a nuestro co-conductor de este bloque, Erwin Plet, doctor Erwin Plet, fundador y gerente de Low Carbon Chile, consejero nacional del Colegio de Ingenieros, director de energías limpias de la Cámara Internacional del Litio, docente en varios diplomados de hidrógeno. Así que bueno, con eso estamos, con esa presentación estamos. Erwin, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias, Alex. Aquí estamos gozando de esto, de poder hablar de energías renovables, que mucho nos hace falta y sobre todo ver cómo en la casa podemos bajar lo que tú nombraste, la famosa cuenta de la luz. No debe ser con Z, sino que es luz, ¿no? Pero en el fondo hoy día tenemos mucho más electricidad usando que solamente las ampolletas, así que de eso vamos a hablar hoy día con José, que nos va a contar cómo lo hacemos. Excelente, excelente. José, ¿qué te parece si nos da un poquito de contexto, que nos cuentes cuándo partieron y qué es lo que hacen en definitiva? Y ya entramos a hacerle doble clic a la temática. Sí, bueno, yo soy uno de los fundadores y soy el gerente general de Ciudad Luz. Ciudad Luz es una empresa que se dedica al desarrollo de proyectos de energía solar distribuida, ¿vale? La energía solar distribuida es una forma de poder desplegar esta tecnología, que hay que decir, hoy día la energía solar es la principal fuente de generación de electricidad en el mundo. La mayor cantidad de proyectos que se construyen hoy día en el mundo y en Chile también para generar electricidad son energía solar. Obviamente que tenemos un montón de infraestructura construida durante más de 100 años de historia, entonces la contribución de la solar todavía es relativamente marginal en el mundo. En Chile es bastante importante. ¿Ya? En Chile la contribución de la energía solar es muy considerable, más de un 10% de la energía que se genera viene de la energía solar, pero lo que sucede en Chile es que la energía distribuida ha quedado muy relegada todavía. La energía distribuida es aquella que está al lado del consumo, aquella que se genera donde usamos la energía, en el techo de nuestras casas, en nuestros campos, en los techos de las industrias, de los colegios, etcétera, donde estamos usando la energía, podemos generarla y autoconsumirla. ¿Ya? Oye, y en otros países, así como Benchmark, es mucho más en relación a la totalidad de la distribuida, en relación a la totalidad de la eléctrica o a la eléctrica Sí. solar. No, efectivamente. Mira, yo te voy a dar unas cifras que nos dejan un poco como con escalofrío. A pesar de que en Chile hemos avanzado muchísimo en el desarrollo de las energías renovables, particularmente la solar y la eólica, que combinado con todas las otras fuentes renovables, particularmente la hidráulica, generan más del 60-65% de la electricidad que usamos en el país, ¿ya? Ujú. Eh, pero en términos, cuando uno mira solo la energía solar, que hoy día es la tecnología más eficiente, más barata y más disponible en todos lados, porque sol hay en todos lados, particularmente en nuestro país que tiene la mejor radiación del mundo. Eso explica también un poco los números que te voy a comentar. De cada 10 paneles solares que se instalan en el mundo, 4 de esos paneles están instalados a escala distribuida, ¿vale? Hay países que han avanzado mucho más. Por ejemplo, Alemania, Australia, etcétera. Una de cada 3 casas en Australia tiene paneles solares, de los cuales, si tú instalas 10 paneles, 6 de esos están a escala distribuida. O sea, más de la mitad de la energía solar se instala cerca al consumo, ¿ya? En Chile, de cada 10 paneles solares, solo 0,2 están en autoconsumo. El resto están en proyectos de tamaño mediano y grande. Entonces, yo siempre digo que el proceso de transición energética en el que estamos metidos tiene al menos dos pedazos, dos mitades de la torta. Una son los grandes proyectos, los mercados eléctricos convencionales, y la otra mitad de la torta es la energía solar distribuida. Y en Chile
tenemos un tremendo potencial, pero no lo hemos aprovechado, ¿ya? Entonces tenemos, para mirar el vaso medio lleno, tenemos la mitad de la torta disponible todavía para poder desarrollarla. ¿Sabe lo que nos falta? Y ahí le doy la palabra a Ervin en este análisis, entender cuánto pesa o cuánto podría pesar la energía solar distribuida dentro del consumo eléctrico total. Porque claro, si uno dice, no, es que el 99,99% no son los hogares, no son las casas, sino que son las industrias, bueno, entonces al final siempre es bueno tener más paneles solares instalados en las casas, pero no pesa tanto. O no, Erwin, no sé si tú conoces ese dato. Sí, mira, es bien importante saber cuánto es el consumo domiciliario, ¿no es cierto? Y cuánto es el industrial, lo que no es tan fácil. Lo que decía José es verdad, tenemos mucho sol. El pequeño problema es que tenemos solamente sol de día y de noche no hay. Y de noche queremos prender las ampolletas. Entonces, la solar es magnífica, todo lo que tú quieras. Y en Chile tenemos dos problemas. Uno que ya lo dijo José, el hecho de que los grandes parques solares están a 2.000 kilómetros al norte. Y hay que traerlos con transmisión que cuesta, que no hay permiso para traerlos. Y eso es lo bonito, la distribuida, que está donde la usamos. Pero lo que la distribuye como tal todavía no resuelve es el problema de cómo prendo las ampolletas de noche, porque de noche sabemos que no hay sol. Entonces, eso lleva a una parte de almacenamiento que se requiere porque la sociedad como tal obviamente tiene unos tremendos piques eléctricos en la tardecita, cuando llegamos a la casa, ¿no es cierto? Prendemos el televisor, abrimos el refrigerador y todo este tipo de cosas y se dispara. Hay un pic en la tardecita. Y el Ujú. problema de nuevo es cómo lo hacemos para que en ese momento sí, tanto las casas como las industrias tengan suficiente energía eléctrica. ¿Ah? Y eso es un challenge que tiene que ver también la parte distribuida que va a tener que hacerlo, porque si queremos ser independientes de la red, y en la red, como decía Jorge, estamos quemando cualquier cosa para producir electricidad, ese es el grave problema, que hasta ahora ya se nos está poniendo un poco más limpia nuestra matriz eléctrica porque estamos quemando menos carbón, ¿no? O menos petróleo o lo que sea. Entonces, sí, la gracia es usar esa energía fotovoltaica, que es la que estamos usando, y poder usarla cuando la demanda lo requiera. Eso todavía es algo que tenemos que ver. ¿Y cómo lo solucionan, José? Ese es mi pregunta específica. ¿Cómo hago brillar el sol de noche? O el viento, cuando no Bueno, hay. la verdad es que, o sea, evidentemente estamos en un proceso de una transformación gigantesca del sistema energético en su conjunto. Una parte importante de eso es la transición eléctrica, ¿ya? Y generar electricidad con fuentes renovables. Pero para que el sol brille de noche o para que el viento sople también en las horas en que lo necesitamos y no solo cuando está la ventisca, es que necesitamos guardar esa energía, ¿ya? Y hoy día, particularmente, el almacenamiento en baterías es el paso que se está dando, es la tecnología que tiene más desarrollo y disminución de costos y está llegando a ser competitiva respecto de otras alternativas que son básicamente el poder generar la energía en la hora en que la necesito. Entonces, genero con combustibles a la hora que está ese pic de demanda, el almacenamiento es el que va a dar una respuesta a ello y cada día es más competitivo y más atractivo. Y lo otro que es importante es pensar en que venimos de un sistema que estamos acostumbrados a generar la energía a la hora que la necesitamos y no hacemos ningún tipo de gestión de esa demanda y también podemos mover esos consumos a las horas donde está disponible, ¿ya? Y eso se logra no porque yo estoy preocupado que chuta, mira, está brillando el sol, entonces ahora tengo que prender, no sé, la lavadora, oye, vamos a planchar esta hora porque justo hay sol o hay viento, no. Es con un sistema que es mucho más digitalizado, un sistema que es mucho más automatizado y donde también se electrifican mucho los consumos. ¿Ya? Yo justo el día en la mañana hice un cálculo en un ejercicio que tenía con unos alumnos, porque como Erwin también soy profe, eh, y mirábamos la huella de carbono. Y yo decía, un cuarto de la huella de carbono responde al consumo de electricidad en la casa, los otros tres cuartos
los constituye el consumo térmico, la calefacción, el agua caliente para ducharnos, la calefacción para poder calentar la casa, etcétera. Entonces, si es que logramos electrificar eso también, vamos a poder utilizar mucha más energía solar porque esos consumos en general están a las horas en que también hay sol y es un proceso de transformación importante, pero hoy día las renovables más el almacenamiento van a dar respuesta a lograr que usemos la energía renovable a las horas en que las necesitamos. José, tú dijiste una cosa muy importante y que creo que para todos los auditores entiendan que una cosa es la matriz eléctrica y otra cosa es la canasta energética. Ujú. Dentro de la canasta energética, el 22% de electricidad, no es más que eso. Hoy en día es solo el 22% de toda la energía que consumimos final es electricidad. Y ahí queremos sacar, ¿no es cierto?, el carbón, dice, pero el 64% son combustibles fósiles importados. ¿Ah? Eso es re importante. Entonces, eso queremos cambiarlo completamente en nuestro plan de acción y queremos ver que la electricidad de este 22% ya al 2030 suba al 2050, perdón, al 42-46%. O sea, vamos a electrificar un montón de cosas, pero ojo con eso, porque yo voy a tener un auto eléctrico y lo voy a enchufar cuando apenas llegue a la casa. ¿Ya? Y me va a explotar la potencia que requiero en la tardecita. Entonces hay que tener harto cuidado de no electrificar y todavía tener las carboneras andando, porque le voy a pedir más quemar alguna cosa para yo después tener mi auto eléctrico. Y sin embargo no sé dónde está haciendo la electricidad. Entonces la gracia es eso, es ver cómo electrifico, pero con energía renovable, no Claro. quemando más combustibles fósiles. En ese aspecto, José, yo he visto que ustedes han trabajado bastante en lo que es electricidad fotovoltaica. ¿Trabajan ustedes también lo que acabas de nombrar en la parte térmica, o sea, con paneles termosolares para el agua caliente sanitaria y todas estas otras cosas que hoy día estamos quemando gas licuado? ¿Van a ir a ese lado? Porque es importante usar el sol en sus diferentes dimensiones, no solo Es electricidad, sino también importante. térmicamente. Es importante, nuestro foco, eso sí, ha estado en el desarrollo de la energía solar y el almacenamiento en batería. No Perfecto. instalamos proyectos térmicos porque nosotros creemos que la respuesta en realidad va a ir por el lado de electrificar esos consumos, utilizar bombas de calor para la calefacción, utilizar bombas de calor para el agua caliente sanitaria, incluso para usos industriales. Y lo otro es que, por ejemplo, tú hablas, claro, va a haber que hacer un montón de inversiones que se pagan en infraestructura y necesitamos modernizar nuestra red de distribución, pero a pesar de eso, el año pasado ACESOL con la Universidad Adolfo Ibáñez, con el Centro de Transición Energética, hicieron un estudio para estimar cuál era la capacidad disponible que había en la red eléctrica en Chile para poder conectar proyectos de autoconsumo solar fotovoltaico. Y el resultado es que sin hacer ninguna inversión en la red de distribución, hay más de 6.000 megawatts posibles de conectar a la red de distribución. Y si es que hacemos pequeñas inversiones en distribución, que significa cambiar algunos transformadores, modificar algunos transformadores, que se llaman los taps de los transformadores, pequeñas cosas, no grandes inversiones, esa capacidad es de 12.000 megawatts. Es lo mismo que hemos instalado solar en gran escala. O sea, tenemos disponible al alcance de nuestras manos, en los techos de nuestras casas, la otra mitad de la torta para avanzar el doble en la transición energética de lo que ya hicimos en los últimos 15 años en solar a gran escala. Hoy día es el minuto del desarrollo del mercado de energía solar distribuida en la mano de los usuarios, de los consumidores, llegue finalmente al usuario final, que es lo que siempre escuchamos como la queja. Es que esta transición se instaló mucho renovable, solar, eólico, y chute, pero la cuenta me subió igual. Entonces, tú sí, la transición puede llegar a la mano del usuario final por medio del despliegue de la energía distribuida. Oye, Excelente punto, José, porque una, espérate un poquito, la electricidad ahora, el aumento no es el problema del renovable, sino que todavía estamos pagando combustible que estamos quemando. Y eso se Exactamente. bajó el precio. Y durante Ujú. 4 años y medio nos hicimos los locos, como que no hubiese subido el precio del petróleo o del gas a nivel mundial. Y ahora estamos pagando la cuenta. Pero lo Bueno, bonito es que hay ujú. que ver cómo, un punto que tú dijiste, el cómo manejamos el consumo. Porque toda esta red eléctrica está hecho one way, o sea, solamente los electrones desde la generación hasta la casa, cuando hoy día podríamos generar en la casa y mandarlos de vuelta. Nunca estuvo dimensionado para eso nuestra red y sería bueno si yo puedo venderle mi excedente fotovoltaico al vecino, pero no lo debo hoy día, porque hay unos monopolios dando vuelta en distribución. ¿Qué hacemos ahí para poder Nosotros, aumentar y que sea un negocio? Que yo pueda, o porque hoy día, ¿qué es lo que me pasa? Yo a mediodía genero mis electrones y se los tiro a la red y me devuelven la mitad en plata. O sea, ese es el problema, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que comprarlo el doble del precio de lo que yo lo generé o lo que me pagaron a mí,
porque me dicen, no, que yo pago los postes, pago los cableados y todas estas cosas, así que tú págame el doble por cada kilowatt hora que yo le pago a ti a mediodía. Y eso obviamente no es gran negocio. O sea, no alcanza para poder financiar bien estos proyectos. ¿Cómo han Pero bueno, avanzado? pero las cosas han cambiado un poco, ¿ah? Porque lo primero es que, bueno, tú bien dices, teníamos las cuentas de la luz, el valor de la electricidad del consumidor final congelada por Así 5 años. Eso viene del 2019, que hubo una definición política de que no hubiera un alza en las cuentas de la luz porque venía un alza de 8% después de los 30 pesos que gatillaron, sabemos todos, Exacto. El el estallido aumento, social. el estallido social por el aumento en la tarifa del transporte público, ¿cierto? Entonces hubo una definición política y se congelaron por 5 años. Pero, como bien dice Ervin, bueno, los combustibles aumentaron, habían contratos y venían con trayectorias Reajuste. al alza, reajustes, etcétera, y no se pagó. Entonces acumulamos una Sí. deuda muy, muy grande, relevante, más de 6.000 millones de dólares. Bueno, y esa deuda la empezamos a pagar este año, ¿sí? Y la vamos a pagar hasta el año 2034. En Y eso cómodas cuotas anuales, sí. en cada kilowatt hora que consumimos tenemos que pagar un valor adicional para pagar lo que no pagamos, ¿ya? Pero es pagar la deuda, simplemente. José, es ¿Sí? no solamente pagar la deuda, que está bien, si yo algo no pagué lo devuelvo, sino que es un gran negocio los bancos. Hay mil Bueno, doscientos ahí millones de dólares en son intereses. directores Yo no financieros, sí. pedí ese crédito, yo no sé si tú pediste ese crédito, José, que alguien en tu nombre pidió un crédito de 1.200 millones de dólares y ahora tenés que pagarlo. ¿Lo pediste o no lo pediste? Así que son decisiones políticas, tienes toda la Es razón, verdad. que alguien no quiso enfrentar la realidad y de un problema político armamos un problema económico. Y solamente le pegamos a la electricidad. Mala suerte la electricidad. Hubiese sido la alza del pan, estarían los panaderos con problema ahora. Ahora está la industria eléctrica. Sí, yo no Pero sé como tú también, dices, perdón, oye, dale, dale. yo no sé también, de repente yo escucho a gente de los consumidores, de las asociaciones, que hablan de los contratos, cómo eran los contratos y qué tanto se reajustaron y que quizás podrían haber cambiado, pero bueno, no me quiero meter en ese tema o si quieres, coméntalo, José. Lo que sí te quería preguntar en esta conversación entre ustedes, que son los dos profesores y expertos, solo para que nuestros auditores y auditoras entiendan, cuando hablamos de esta generación distribuida, esa es la palabra, Ujú. eso implica también no solo hogares, implica industrias que generan en sus techos, que generan en su... Todo el mundo. Perfecto. Y en general en el mundo, ¿cuánto pesa la distribuida? Porque en algún momento no te desconectaste, pero tuviste que hacer algo y yo le preguntaba a Erwin y después nos fuimos para otro lado y no te pude insistir en el punto. Ujú. Más allá de la diferencia con el mundo, de que de tantos paneles solares en Alemania es distribuida versus la convencional, ¿qué tan importante es ese aumento del 0,2, dijiste tú, hacia una proporción mucho mayor de la distribuida en el gasto total, en el consumo total? Sí, mira, Si el consumo total incluye a las empresas, pero quizás no se abastecen totalmente, se siguen abasteciendo, en el caso de Chile, de parques de 2.000 kilómetros desde el lugar en que están. Entonces, ¿qué tanto pesaría ese cambio en que nos acerquemos a lo que son otros países? es que esto es un cambio, estamos viviendo yo creo que la mayor transformación industrial que hemos conocido en los últimos 100 años y estamos recién en los albores de esto, ¿ya? Hay que pensar y poner en contexto el mercado o el desarrollo de la energía renovable, particularmente la solar a escala distribuida, se inició a inicios de los años 2000 en Europa, en Alemania, España, Italia, etcétera. Después, post el credit crunch, la crisis del 2007, surgen las grandes empresas de energía solar distribuida en Estados Unidos, SolarCity, Sunrun. SolarCity es una empresa que fundan los primos de Elon Musk, luego Tesla se la compra, etcétera. Entonces, en torno al 2010 es que este mercado empieza a surgir. Lo mismo ocurre en Australia, más o menos en esa época. Eh, pero es un mercado que ha ido creciendo de manera exorbitante. Y yo te lo decía al inicio de la conversa. En Australia, una de cada 3 casas tiene paneles solares. Pocas semanas, hace una semana, 10 días atrás, más de la mitad de la energía eléctrica que se generó en Australia provino de la generación en los techos de las casas. O sea, la respuesta es, en los mercados donde se ha desarrollado más esto,
Esta es la mejor época del año, primavera y buen sol en el hemisferio sur. En Australia, hace 2 semanas o una semana atrás, más de la mitad de la energía eléctrica generada en el país vino desde los techos de las casas, Perfecto. ¿sí? Aquí en Chile nada, po. No, ¿Techos de la casa o de la industria o y todo de lo que es industrias, distribuido? etcétera. Perfecto, Todo lo que está detrás del medidor, podríamos decir, ¿ya? perfecto. Eh, y entonces hay una tremenda oportunidad porque es un mercado que va a crecer mucho. Y aquí yo, solo como, no es para ponernos a pelear, pero en el fondo Ervin dice, es que te pagan la mitad cuando inyectas la energía de vuelta a la red, ¿cierto? Pero las inversiones hace 5 años o más se repagaban en más de 10 años. Hoy día un proyecto solar distribuido en el techo de tu casa se paga entre 4 y 6 años. En menos de 5 años está pagado y dura 30 años y genera energía que te va a reducir la cuenta, pudiese reducírtela a cero, ¿sí? Ujú. Entonces, si es que cambiamos algunos mecanismos, como por ejemplo que la energía que devuelvo a la red no te la paguen, que se llama un net billing en el caso chileno, ¿ya? Que no te la paguen más barata que la que tú consumes, mejora incluso la rentabilidad. Pero ya existe un atractivo desde el punto de vista financiero, más allá de los otros atractivos, energía limpia, energía propia, no dependo completamente de un monopolio, etcétera. Ervin, tú debes querer contestar y hazlo, pero cortito, porque me gustaría en estos 5 minutos que nos quedan que también José tenga la oportunidad de explicar los mecanismos de financiamiento, que son Ujú. importantes. Así que Sí, adelante, oye, porque ahí te... me parece interesante, el tarifazo que tenemos ahora, así se llama, es una tremenda oportunidad para que todos pongan sus paneles en su casa. La energía fotovoltaica es la más barata. El problema está de nuevo si yo comparo en tener un par de metros cuadrados encima de mi techo con los kilómetros cuadrados que tiene la generadora. Ahora sí que tienen que traerlo de lejos. Pero hoy en día ya es un caso negocio que entre medio no estaba muy claro, por lo que tú decías, José, si tengo este famoso net metering, o sea, kilowatt hora por kilowatt hora, o es peso por peso, que es el net billing. O sea, yo puedo reducir a cero mis cuentas. Entonces, esto está haciendo un buen negocio a nivel privado, lo que no es tan obvio, porque es como poner una panadería en cada casa. Vete a una panadería grande, que obviamente tiene menores costos sistémicos. Pero el problema está que están lejos en Chile. Y mientras no tengamos el almacenamiento, todavía tenemos el problema de que después en la noche estamos quemando alguna cosa que no queremos quemar para producir la electricidad. Así que la gracia está que las baterías, como tú decías, José, han bajado de precio tan grande que hoy día China exporta más valor en baterías que en paneles solares. Imagínate lo que es, cómo lo bonito que se ha desarrollado esto. Oye, José, en estos 2 minutos y medio, dale con el tema financiamiento porque después vamos a tener que cerrar. Sí. No, excelente. Mira, para nosotros ha sido fundamental en lo que estamos haciendo en Ciudad Luz es poder llevar la energía solar de la manera más accesible a cualquier tipo de usuario en Chile, en Latinoamérica, es la verdad, es nuestro propósito. Estamos en Chile y en Colombia. Y para eso lo que hacemos nosotros es desarrollar mecanismos de financiamiento para poder desplegar la tecnología fotovoltaica en los techos de todas las casas, colegios, instituciones, empresas. Entonces lo que tenemos es un modelo de financiamiento. Uno puede comprar su proyecto y pagarlo el día cero, pero también puedes acceder a financiar el proyecto con distintos mecanismos que tenemos, Banco Santander, un fondo privado administrado por Alsa, etcétera, donde tú tienes paneles solares sin inversión inicial, no pagas en la inversión inicial y pagas una cuota que permite que entre la cuota y lo que vas a seguir pagando de cuenta de la luz, porque como dice Ervin, igual vas a consumir algo en la noche, etcétera, esa suma es menor que lo que pagabas antes sin paneles. Es decir, paneles solares a costo cero y cuentas de la electricidad entre lo que pago de mis paneles y lo que pago de la luz, 40% más o menos más barato que lo que pagaba antes. ¿Sí? Si es que yo pagaba 50.000 pesos, me puedo cambiar a la solar y pagar 30.000, o si pagaba 100.000, pagar 60.000, más o menos, valores aproximados, va a depender del tamaño del proyecto, etcétera. Pero hoy día con la solar nosotros podemos llegar a ofrecerle a un cliente más o menos un 40% de reducción en su cuenta final de consumo de electricidad. Excelente. Ahora yo como ingeniero comercial me voy a meter y voy a preguntar si yo me endeudara en el banco en vez de financiarme con ustedes. En el fondo quiero preguntarte por más allá de los ahorros entre la cuota y esa electricidad, ese gasto menor, si uno se endeuda en los bancos. O sea, ¿qué tasas están cobrando La ustedes para tasa, este...
Las tasas son prácticamente iguales a las que puede acceder en un banco. Va a depender del minuto en que uno las tome, porque son fondos que van a, pero son absolutamente comparables. De hecho, nosotros también tenemos la opción de financiarlo a los clientes del Banco Santander. Tenemos una alianza y se puede financiar. El cliente se financia directamente con el banco, con un Perfecto, crédito verde del banco. ¿Ya? Entonces, no es que nosotros tengamos un negocio financiero. Nuestro perfecto. propósito No es. es como la financiera de los autos que salen bastante más caros, no es la idea. No, no, no. Perfecto. De hecho, depende del modelo, si es que es con el banco o es con el mecanismo este fondo de inversión, puede incluso el CAPEX tiene un descuento, ya la inversión tiene un descuento. Yo creo que aquí lo interesante es entender que el modelo de negocio lo que permite es tener paneles sin tener que gastar esa cantidad de plata en los paneles, que es relevante. Por Pueden ser supuesto. 3, 5 o más millones. Entonces, obviamente que no todo el mundo tiene esa plata, o si es que la tiene, de repente la necesita por otra cosa. ¿Sí? Porque tiene otra Así es. necesidad, la Oye, educación, la salud, etcétera, y puedes tener energía solar más barata y pagando en el largo plazo, obteniendo ahorros desde el día cero en tu cuenta de la electricidad. excelente. Nos tenemos que ir lamentablemente. Agradecerle a José Luis Opaso, fundador y CEO de Ciudad Luz, y a nuestro coconductor, el doctor Ervin Plet, siempre tan energético, valga la relación con lo que estamos conversando para participar. Así que muchas gracias a los dos y cuídense mucho. Gracias. Encantado, gracias, que esté muy bien. Nosotros nos despedimos, pero no se vayan de la clave porque ahora viene tan solo un momento con Diego Sánchez y Checho Arregada. Cuídense mucho.